Viajemos en el pasado. Imagínate que eres pasajera en el viaje inaugural del Titanic. Has empacado todos tus tesoros y los has subido a este viaje de ensueños. Querés cambiar tu vida y arrancar de cero en América, la tierra de las oportunidades de la época. Cada tesoro que llevas está bajo llave en la caja fuerte que descansa en tu camarote. El viaje no puede ser mejor. Hay lujo, opulencia y disfrute que se ven por todos lados. Pero en la cuarta noche escuchás un grito que te hiela la sangre. El Titanic, el barco imposible de hundir, ha chocado contra una montaña de hielo. Debes correr al bote salvavidas para salvarte. Tu mente confundida no sabe qué decisión tomar. ¿Correr por tu vida o correr a salvar el tesoro? Puedes salvar uno, pero probablemente pierdas el otro. Y la pregunta es, ¿qué hay en tu caja fuerte? Quizás frente a otros podemos evadir esta pregunta. Podemos inventar, mentir, torcer, disfrazarla, pero la caja fuerte está al alcance de los ojos del Dios de los cielos. Y Él sabe bien lo que atesoras con tanto anhelo. ¿Está este tesoro alineado con los propósitos eternos? Muchas veces vivimos vidas dispuestas a sacrificarlo todo por aquello que guardamos bajo llave en el altar de nuestro corazón. Hoy me pregunto, ¿qué tesoros escondidos guardo bajo llave en mi corazón que me impiden acercarme más al corazón de mi Padre? Para poder responder a esta pregunta, vamos a escalar una montaña, donde seremos llamadas a despojarnos de los anhelos pasajeros para llegar a la cima, cerca, bien cerca del corazón del Padre. En la Biblia, los montes representan el lugar donde el cielo se encuentra con la tierra. Desde el Edén, descrito como un monte santo, hasta el monte Sinaí, han sido escenarios donde Dios se revela al ser humano. En el Sinaí, Dios se revela a Moisés, quien es llamado a dejar atrás sus excusas y recibe identidad, propósito y misión. 40 años más tarde, el pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, llega también al pie del mismo monte. Pero en vez de aceptar la invitación divina a acercarse, se alejan con temor y prefieren que Moisés suba por ellos. Moisés asciende 7 veces y en la 7ª entra en una nube donde está la presencia de Dios. Allí permanecen 40 días y 40 noches recibiendo la Torá y la instrucción de construir el tabernáculo, un santuario o una morada para que Dios habite en medio de ellos. ¿Acaso no nos tiembla el corazón de asombro al meditar en esto? Que el Dios de los cielos quiso morar entre su pueblo. Todo el tabernáculo está organizado para tener a Dios en el centro, en el corazón mismo de la vida diaria. Desde allí Dios vive y quiere reinar. Desde allí quiere convertir cualquier día rutinario en una oportunidad de adoración. Hoy vamos a subir a este nuevo monte, donde el cielo y la tierra se encuentran en la presencia de Dios. Y a medida que avancemos, entraremos en círculos concéntricos cada vez más cercanos al Padre. Hoy voy a ser tu guía en este recorrido. Pero primero vamos a leer acerca de la ofrenda voluntaria. Leemos en Éxodo 25 desde el versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros curtidas, madera de acacia, aceite de oliva, especias para el aceite de unción y para el incienso, piedras de ónice, piedras preciosas. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Dios ordena al pueblo que ofrende todo tipo de materiales, pero debe ser voluntario, desde el corazón. Como vemos en el versículo 2, quizás te resulta extraño pensar que, habiendo sido esclavos por 400 años, tengan algo valioso, como metales o joyas preciosas. Pero en Sinaí, Dios le había prometido a Moisés que ellos iban a despojar a los egipcios, pidiéndoles sus bienes. Dios es el dueño de todo y proveyó de antemano para su obra. Varios capítulos después, leemos que Moisés dice que se detenga la ofrenda, porque ya tienen suficiente. Y me animo a preguntarnos, ¿dónde está nuestro corazón al ofrendar? ¿Vive y reina Dios en nuestras finanzas? ¿Está Él en el centro de cada gasto?
O quizás sin darnos cuenta nos estamos sirviendo a nosotras mismas o a cosas y personas que han ocupado el lugar de Dios, aunque se disfrazan de necesidades legítimas. Compramos para saciar la barriga, buscar confort o cuidar la apariencia. Y así terminamos buscando en estas cosas lo que solo Dios puede darnos. Éxodo 25 nos anima a despojarnos de toda ofrenda o gasto que compita en su lugar en nuestro corazón. Vamos a arrancar con el primer círculo. Todo el campamento, todo el pueblo de Israel acampaba en el desierto. Sus tiendas de campaña están organizadas por tribus. Cuando el tabernáculo es construido, Dios ordena colocarlo en el centro, rodeado por 4 tribus a cada lado, orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Esta es la misma formación que se usaba para la batalla. El pueblo está listo para la guerra, pero con Dios en el centro. Su rey quiere pelear por ellos. ¿Cómo no adorarlo por su cercanía? Él no habita lejos ni nos observa desde la distancia. Se planta en medio de su pueblo, entre tiendas de campaña, polvo y vulnerabilidad. Él elige estar ahí, donde hay lucha. Él elige estar ahí, donde hay espera, donde espera adoración. Este primer círculo nos recuerda algo vital. Cada tribu cuenta, cada vida cuenta, cada rincón del campamento importa. Pero lo más importante no es dónde se sitúa nuestra carpa, sino quién está en el centro. Dios desea habitar entre su pueblo, contrario a la idea de que a Dios no se puede acercar al pecado. El tabernáculo demuestra que Dios busca acercarse a su pueblo incluso en medio de su imperfección. Así que instituye sacerdotes, que veremos más en detalle en Levítico. Si hubieras sido un sacerdote de la época y quisieras ver lo que ocurría en el tabernáculo, debías caminar desde tu tienda hacia el centro del campamento. Pero al llegar al corazón mismo, una gran cortina de lino de 2,20 metros de alto te impediría la visión. Para ver lo que había dentro, debías cruzar por la puerta. ¿Te recuerda a alguien? Todo lo que veremos hoy apunta a alguien que era muchísimo mejor que la institución de este santuario. Como nos dice a Hebreos, todo apunta a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Jesús mismo dice, yo soy la puerta. No necesitamos trepar muros, forzar barreras, buscar atajos engañosos. Él es la entrada segura y definitiva a la presencia del Padre. Nunca olvidemos que nuestra primera seguridad y acceso no está en nuestro esfuerzo, sino en Él. ¿Cómo podríamos intentar forzar la puerta? Y bueno, cuando actuamos desde el esfuerzo humano, la ansiedad o el deseo de control, en lugar de descansar en la obra perfecta de Cristo y depender de Él. Y se puede expresar al querer ser la respuesta en lugar de apuntar a Cristo, ocupando un lugar que no nos corresponde. Recuerda, Jesús es la puerta abierta que nos invita a entrar. Él nunca, nunca nos dejará fuera. Hoy, para acercarnos más al corazón del Padre, Él nos invita a dar un paso más hacia el centro. Al abrir la puerta, entramos al segundo círculo, el patio o el atrio. Cada elemento del tabernáculo evoca el jardín del Edén, un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. El patio, de forma rectangular, estaba rodeado por cortinas de lino y tenía su entrada al este. En su interior se encontraban el altar de bronce y la fuente para la purificación. La entrada al patio se encontraba en el lado este, cubierta por una cortina especial del mismo material que las cortinas interiores. El recorrido del este al oeste reflejaba el camino hacia Dios. El altar del sacrificio y el cordero atado, al cruzar el umbral, es lo primero que vemos. Un altar de bronce imponente en su forma y significado. Éxodo 27 dice, usa madera de acacia para construir un altar. Hazle cuernos en cada una de las 4 esquinas y recúbrelo de bronce. Se encuentra justo frente a la entrada del tabernáculo. Nadie podía acercarse a Dios sin antes pasar por él. El pecado debía ser enfrentado.
La culpa debía ser tratada, la sangre debía ser derramada. Este altar, hecho de la resistente madera de acacia y recubierto de bronce, tiene cuernos en cada esquina. A ellos se amarran los animales para el sacrificio. El fuego sobre el altar ardía continuamente. Cada sacrificio hablaba de una necesidad constante, pero también de una esperanza futura. Las víctimas atadas eran solo un reflejo del Cordero perfecto que se entregaría voluntariamente para reconciliarnos con el Padre. ¿Sabías que durante la última cena Jesús y sus discípulos cantaron un himno y salieron para el valle? Según la tradición pascual, se entonaba el Halel, el gran Halel, los salmos 113 al 118. Y el último canto antes de Getsemaní fue probablemente el versículo 27 del Salmo 118. Este resuena con fuerza profética. El Señor es Dios y nos dio luz. Enlacen con cuerdas las ofrendas hasta los cuernos del altar. ¡Qué imagen tan poderosa! En el tabernáculo el animal era atado en los 4 puntos del altar como señal de entrega completa. Así también Jesús fue extendido en la cruz, entre el cielo y la tierra, entre oriente y occidente. En lugar de cuerdas, clavos. En lugar de un altar, un árbol maldito. Él tomó el lugar del culpable, del condenado, para abrirnos el camino hacia la vida y la bendición. La primera audiencia debía entender, acercarse a un Dios santo exigía justicia. Alguien debía cargar con la culpa. Y lo hizo. No simbólicamente, no temporalmente, lo hizo de una vez y para siempre. Hebreos 10:10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Jesús es Dios habitando entre nosotros. Su cuerpo fue el nuevo templo, el lugar donde mora toda la plenitud de Dios. Pero no solo Él, el plan era aún más grande. Ahora el Espíritu ha venido a habitar en nosotros. Nosotras somos ese espacio sagrado. Regresamos a nuestro recorrido antes de aplicarlo a nosotros. ¿Ves algo más en el atrio? La fuente de bronce. A medida que nos adentramos en el segundo círculo, los materiales se vuelven cada vez más preciosos. Allí encontramos la fuente de bronce. Tenía una función específica. Los sacerdotes eran los únicos autorizados a entrar más allá en el tabernáculo, pero debían lavarse las manos y los pies antes de ministrar ante Dios. Este acto simbólico representaba la necesidad de purificación interior. La santidad de Dios no solo implica separación del pecado, sino también una fuerza que transforma y santifica. Al habitar en el tabernáculo, Dios purifica el espacio y permite que los sacerdotes se acerquen a Él mediante estos rituales. ¿Sabías que para construir la fuente de bronce, las mujeres que servían en la puerta del tabernáculo ofrendaron sus espejos? Yo me pregunto, ¿qué lugar tan alto tenía el Señor en el corazón de estas mujeres que no solo esperaban su momento para servir, sino que también se despojaron de algo tan valioso para cualquier mujer, el reflejo de su propia imagen? Ellas murieron a la vanidad exterior para que los sacerdotes pudieran purificarse antes de acercarse a Dios. Aunque los sacerdotes se acercaban a Dios, debían volver al pueblo. Caminaban por el mundo, lo cual implicaba contacto con lo cotidiano, con lo impuro. Aunque subían a la montaña, caminaban por la tierra. Si regresaban a la presencia divina sin haberse purificado, corrían el riesgo de morir. La santidad de Dios es como el sol. Es buena, pero es peligrosa si uno se acerca sin preparación. Estos dos rituales en el atrio nos recuerdan la santidad que Dios demanda y la necesidad constante de purificación. Quizás llevas años caminando con Cristo y ya conoces la puerta y el sacrificio, pero seguís lavando tus pies cada día, como Jesús le enseñó a Pedro en Juan 13. El que se ha lavado no necesita sino lavarse los pies porque está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Gracias a su sacrificio ya estamos purificadas, pero necesitamos una limpieza continua en nuestro caminar diario.
Y con el tiempo es fácil hablar de santidad sin permitir que Él examine realmente nuestro corazón. Él te invita a entrar al sótano de tu corazón y confesar sinceramente tus pecados, haciendo de ello un hábito para despojarte del viejo hombre, mantener comunión con Él y ser un instrumento útil en sus manos. Cada vez que identifiques un pecado, reflexiona en su forma más grave. Por ejemplo, cuando tenemos un celo desmedido, eso puede volverse destructivo. Pedile perdón a Dios por este pecado específico. Y luego con fe repetite 10 veces. Gracias, Cristo, porque anulaste el acta de los decretos que había en mi contra, que me era adversa, y la quitaste de en medio, clavándola en la cruz. Hoy Jesús te invita a volver al altar, a revisar tu corazón, dejar ese pecado atrás y seguir adelante con Él. Recién cuando el sacerdote terminaba de sacrificar y luego de limpiarse, podía entrar al tercer círculo, el lugar santo. Aquí solo los sacerdotes de la tribu de Leví podían cruzar la puerta. Este lugar era la carpa propiamente dicha. Era una estructura de 13 metros de largo por 4 de ancho y 4 de alto. Varios tipos de tela formaban la cubierta. Por fuera no tenía nada atractivo, solo podías ver cueros de tejones. Visiblemente no tenía nada de hermosura, pero era impermeable y protegía de los rayos abrasadores del sol del desierto. Por dentro, belleza progresiva. Al igual que el resto de los materiales, a medida que nos adentramos en los círculos, las telas también se vuelven más valiosas y preciosas. La última tela, el lino torcido, era la parte que desde adentro podían ver los sacerdotes. Estaba completamente decorada, llena de colores, con querubines hábilmente bordados. ¿Recuerdas? El tabernáculo es un microcosmos del Edén. Cada elemento está diseñado para recordar el jardín del Edén, un espacio donde el cielo y la tierra se encuentran. Al ser expulsados del Edén, Dios puso querubines para guardar el camino hacia el árbol de la vida. En lo alto del monte, esa imagen nos habla de un acceso restringido, pero también de una promesa. Cada paso que damos hacia el interior del tabernáculo nos acerca más a este lugar central, la vida misma, la presencia de Dios. Al cruzar el velo para entrar en el tabernáculo, todo es oscuridad. La carpa, cerrada por dentro con capas de tela, no deja pasar la luz natural. Entonces Dios ordena la creación de una lámpara, la menorá. Éxodo 25 dice así: harás un candelabro de oro puro, labrado, batido a martillo. Sus brazos, sus tazas, sus botones y sus flores serán de una misma pieza. El candelabro tendrá 7 lámparas. Si corres el velo de entrada, tus ojos se acostumbrarían con el resplandor cálido de este candelabro. Situado a la izquierda, este candelabro de 7 brazos, hecho de una sola pieza de oro puro, resplandecía con una luz cálida. Cada brazo sostenía una copa encendida diariamente con el mejor aceite de oliva. Labrándolo a martillo, Dios pidió una obra de arte cargada de significado. No eran simples adornos, manzanas, flores de almendro, capullos y pétalos. Cada detalle nos lleva de vuelta al jardín del Edén, donde Dios y el hombre caminaban juntos en su luz. También nos recuerda la zarza ardiente del Sinaí. Luego que arde sin consumirse, Dios se revela a Moisés. Este árbol de luz representa la presencia viva de Dios. Sus 7 lámparas simbolizan la plenitud y su presencia constante. Hecho de oro puro y encendido con aceite refinado, nos habla de la santidad del lugar. Un árbol viviente que ilumina y sostiene toda la vida. Un símbolo de la guía y la vigilancia amorosa del Señor. ¿Sabías que el almendro es el primer árbol en florecer después del invierno? Es el despertar de la vida. Así también Jesús será la primicia de la resurrección, el primero en vencer la muerte, para asegurarnos que la vida vencerá también en nosotras. ¿Te has sentido alguna vez en oscuridad, aunque sigas sirviendo al Señor? A veces nuestros anhelos de validación o fruto visible nublan el corazón,
Pero Dios no dejó el lugar santo sin luz. Él proveyó una lámpara hecha con detalle, con belleza, con propósito. Pero esa luz no nacía de sí misma. Requería aceite puro prensado y cada día era necesario volver a encenderla. Podemos olvidar que nuestra luz no es propia. A veces perseguimos otras luces, la aprobación, los resultados o incluso sueños buenos pero mal ubicados en el altar. La menorá nos invita a detenernos, a recordar que el verdadero brillo viene cuando dejamos que Él nos prense, nos labre, nos purifique y que el aceite fluya de nuestra vida escondida en Él. ¿Qué luz estoy buscando? ¿La suya o una fabricada desde mi necesidad? Al girar hacia la derecha, ves la mesa de los panes de la proposición, o mejor dicho, la mesa del pan de la presencia. Harás una mesa de madera de acacia de 2 codos de largo, por 1 codo de ancho y por 1,5 codos de alto. La cubrirás de oro puro y le pondrás un borde de oro alrededor. Sobre la mesa pondrás siempre el pan de la proposición delante de mí. Este nombre se debe a que los panes permanecían siempre delante del rostro de Yahvé. La mesa, hecha de madera de acacia y recubierta de oro, sostiene 12 panes, representando a las 12 tribus de Israel. Cada sábado, los sacerdotes renovaban estos panes con harina de la mejor calidad. Mientras unos comían los de la semana anterior, otros colocaban panes nuevos. Era un acto de comunión continua. ¿Te imaginas compartir el pan con tus hermanos justo delante de la presencia misma de Dios? Desde Edén y hasta las bodas del Cordero, Dios ha preparado banquetes para estar con su pueblo. Estos panes son símbolo de una relación íntima, fiel, sostenida. Hoy, esa misma comunión la vivimos cuando participamos de la Cena del Señor. Jesús es el pan de vida, pero también es la mesa que nos lleva al Padre. Él no solo nos alimenta, nos invita a sentarnos y disfrutar de su compañía. La mesa dorada habla de la santidad de esta relación y el pan del alimento que debe sostenernos día tras día. Hay otra aplicación importante en la que debemos meditar. ¿Qué distracciones nos alejan de la mesa del pan de la presencia? ¿Permitimos que anhelos mundanos nos roben el gozo de estar con Él? El pan nos recuerda que nuestro sustento debe venir de nuestra comunión diaria con Dios y no de lo que hacemos para Él. Te invito a volver a esta mesa sagrada donde Él te espera con alimento, con descanso y con renovación. Frente al velo que separa el lugar santo del Santísimo, casi tocándolo, se encuentra el altar del incienso. Después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto. Recúbrelo de oro. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Este altar tiene 4 cuernos en las esquinas y una cornisa para evitar que se cayera algo. Cada mañana y cada tarde se ofrece incienso y su humo fragante llena el lugar santo y el lugar santísimo. El incienso es elaborado con una receta específica que Dios le dio a Moisés y solo podía usarse en este altar, con fuego tomado solamente del altar de bronce afuera. Esto nos revela la exclusividad que Dios demanda para lo que es suyo. Y me pregunto, ¿he usado alguna vez lo sagrado para cosas comunes? Dios anhela ser el primero y el único en nuestras vidas. En la Biblia el incienso simboliza la oración que se eleva a Dios. Es la oración sincera que llena el santuario de Dios con un aroma agradable. No solo se trata de derramar tu corazón, sino de escuchar su voz que desea hablarte. Este altar apunta también a nuestro gran abogado, Cristo. Una vez al año, la sangre expiatoria se ponía sobre los cuernos para santificarlo.
mostrando que solo por su sacrificio el ser humano puede acercarse al Padre. Maravilloso Jesús, te adoramos por abrirnos la puerta para acercarnos más al corazón del Padre. Aún siendo indignas, gracias por abogar por nosotras. Pero hay algo más. Aunque sigamos el ritual exacto, lo que importa es el corazón con el que ofrecemos el incienso. Isaías 1:13 nos recuerda que Dios rechaza las ofrendas si el corazón está lejos de Él. Hoy, hermana, acerquémonos al altar con un corazón que anhele a Dios y solo a Él. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué guardas en tu tesoro? Que esta pregunta te impulse a romper con lo que te aleja para que tu vida refleje un corazón ardiente por Él. Puro, un corazón entregado a Dios. El misterio comienza en el secreto. La fragancia que sube ante Dios no es tu actividad ni tu rendimiento, sino tu oración sincera y dependiente. En otras palabras, el incienso que le agrada a Dios no se enciende con fuego ajeno, sino con el fuego santo del altar, lo que Él ya hizo por nosotras. No se ofrece por costumbre, sino por comunión. Nace del deleite y no del deber. Seguimos avanzando hacia adentro. Dentro de esta habitación sagrada, nuestras miradas se fijan en lo único que hay en la sala, el arca del pacto. Hecha de madera de acacia y recubierta de oro por dentro y por fuera. Su tapa se llama propiciatorio, una palabra que significa cubrir, apaciguar, tapar. Este no es un simple mueble. 2 querubines cubren con sus alas la tapa del arca. ¿Recuerdas a los querubines en Génesis 3? Guardaban el acceso al árbol de la vida. Su presencia aquí sugiere que el propiciatorio es como una puerta de regreso a la comunión con Dios, a lo perdido en el Edén. Es el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Como dice en Éxodo 25:22, allí me encontraré contigo. Desde encima del propiciatorio, entre los 2 querubines. El propiciatorio era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre un Dios santo y un pueblo pecador. Allí, solo una vez al año, el sumo sacerdote rociaba sangre como señal de expiación por los pecados del pueblo. Este acto no solo cubría la culpa, sino que abría el camino hacia la reconciliación. Gracias a Cristo, nuestro sumo sacerdote y sacrificio perfecto, el velo se ha rasgado. Ahora podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, no por mérito, sino por misericordia. Sorprendentemente, adentro del arca no hay tesoros ni piedras preciosas, sino 3 objetos impregnados de la culpa y la vergüenza del pueblo. El primero es la olla de maná. Dios mandó guardar un poco de maná, el alimento que Él quiso como recuerdo de su provisión diaria y fidelidad. Pero desafortunadamente, el pueblo a menudo se quejaba. La olla del maná en el arca es un llamado de atención. Confío en su provisión diaria. Valoro lo que Él me da y lo que no me da. O busco soluciones propias. Debemos cultivar un corazón humilde, agradecido y dependiente, y enseñar a otros a confiar en su provisión, incluso en tiempos difíciles. En segundo lugar, tenemos la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón fue colocada en el arca del testimonio como recuerdo de un evento en Números 16 y 17, cuando hubo una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Para confirmar el liderazgo legítimo, Dios pidió que cada tribu entregara una vara con el nombre de su líder. La vara de Aarón floreció milagrosamente, confirmando su elección divina. Esta vara se guardó como señal para evitar futuras rebeliones contra el liderazgo que Dios había establecido. Esta historia nos recuerda que nuestra autoridad viene de Dios y es legítima aunque otros la cuestionen. También es vital respetar la autoridad que Dios ha establecido encima nuestro, evitando celos o el orgullo que causa división. ¿Estoy respetando la autoridad de Dios y la de mis líderes? Cultivo un corazón humilde que busca unidad y el bien común.
El tercer y último elemento en el arca son las tablas con la Torá. Dios eligió a Israel como su pueblo especial y les dio la Torá para reflejar su imagen y guiarlos en justicia, amor y fidelidad como pueblo suyo. Si siguen su pacto serán un pueblo santo y un reino de sacerdotes. Pero al rechazar sus principios enfrentan graves consecuencias. Las tablas son un recordatorio de su fracaso en reflejar la pureza, la belleza y la bondad de Dios. Ahora imagina esto. La presencia de Dios está descendiendo sobre el tabernáculo para encontrarse con nosotras. Él entra en el lugar santísimo y justo dentro del arca hay un triste recordatorio de todas las veces que su pueblo le ha fallado. Pero aquí está lo asombroso. Él no está mirando el contenido de la caja. Desde arriba lo que él ve es la cubierta, el propiciatorio, rociado con sangre inocente. ¿Acaso hay una imagen más hermosa de lo que Dios ve hoy cuando nos mira a través de su Hijo? Todas nuestras faltas, nuestras decisiones impulsivas, los falsos dioses que nos seducen, las veces que dudamos de su amor, todo eso está cubierto por la preciosa, pura e inocente sangre de Cristo. ¿Cómo no detenernos un momento para agradecer esta misericordia tan maravillosa, inmerecida y gloriosa? Hoy hemos escalado una montaña que nos invita a despojarnos de anhelos pasajeros para conducirnos a la cima, cerca del corazón de Dios. Paso a paso queremos ir soltando todo aquello que no debe permanecer. Tómate un tiempo para meditar a solas. ¿Qué tesoros escondidos guardas bajo llave en tu corazón que te impiden acercarte más al corazón de tu Padre? Vuelve al ejercicio de los 5 círculos de tu guía y mira con sinceridad lo que escribiste. ¿Quién o qué de lo que escribiste seguirá contigo en 10 años? ¿Y en 20? ¿Qué me dices dentro de 50? Aún las personas que más amas, tu esposo, tus hijos, tus amigas cercanas, no quedarán con el pasar de los años. Solo uno permanece. Solo uno te sostendrá para siempre. A Él debe pertenecer tu corazón entero. ¿Estás lista para confiarle cada llave? Mi hijo Basti corre de un lado al otro del living. Es normal, él siempre lo hace, pero esta vez sé que va a terminar mal, porque corre con ambas manitos bien cerradas y cuando tropiece, su reacción dependerá de cuánto ama el tesoro que lleva en ellas. Quiero que me dé lo que sostiene, pero no logro convencerlo, así que simplemente lo sigo. Cuando finalmente cae, mis ojos van directo a sus manitos. Están más cerradas que nunca. Prefiere recibir el castigo antes que soltar lo que él guarda. Llora con fuerza. Mientras lo mojo con agua fría y lo abrazo fuerte, no suelta su tesoro. Pero esa noche, mientras se rendía en mis brazos, sus músculos se fueron aflojando y finalmente dejó su tesorito en mis manos. ¿Y sabes qué encontré? Un pequeño pedacito de carne que había escondido durante la cena. Qué maestro fue este momento. ¿Cuántas veces me ha visto Dios tropezar y caer por esconder un pedacito de carne? Ese ídolo pequeño, aparentemente inofensivo que me impide avanzar. Ese anhelo que no viene de Él. Ese sueño que no está alineado con lo eterno. La pregunta es, ¿cuánto amo lo que escondo entre mis manos? Esta noche, antes de rendirme en sueño, quiero entregártelo, Señor. Quiero abrir mis manos y decir, te lo entrego, Señor. Oh, hermanas, que podamos subir a su presencia cada día, dejando atrás esos anhelos pasajeros para descubrir lo que hay en su corazón. Que entremos cada vez más adentro, cada vez más cercanas a lo que Él es. Y que al contemplar este tabernáculo y al sumo sacerdote que apuntan a Cristo, nuestro corazón se abra de par en par. Que todo tesoro que no sea Él sea destronado y que Él tome el lugar que solo Él merece.